Bueno, muchachos, vamos a hablar hoy sobre nomenclatura. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Ustedes ya tienen estas diapositivas desde la semana pasada. Hasta aquí llega nuestro parcial y finalmente nuestro semestre. Sobre la nomenclatura, digamos que la nomenclatura de alcanos, alquinos y alquinos es básica para comprender la nomenclatura del resto de grupos funcionales. Entonces, vamos a hablar de ella, vamos a hacer algunos ejercicios y al final quiero dejarles un taller que es voluntario de realizar. Es decir, usted lo puede realizar si desea. Yo no tengo ningún inconveniente, pero si no lo realiza, pues tampoco va a haber problema. ¿Listo? Son 69 ejercicios de hidrocarburos nomenclatura que además les va a servir para estudiar. Mi objetivo es dejárselos hasta el lunes, para que lo entreguen el lunes. Pero recordarles que el parcial, nuestro parcial, es el día viernes. ¿El día viernes será? Sí, profe, después de intro, de micro. Entonces dijimos a las 5 de la tarde, ¿sí? Listo, muchachos, entonces, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Perfecto, entonces hablemos un poquito de la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos. Empezamos, antes de hablar de la nomenclatura, lo primero que tenemos que mirar es cómo vamos a llamar a cada uno de los radicales, o sea, la cadena principal, qué es la cadena principal, de qué está compuesta, cómo la vamos a seleccionar. Siempre, para nombrar cualquiera de estas sustancias, hacemos como colocamos un prefijo para indicar la cantidad de carbonos que existen. Este prefijo, por ejemplo, depende específicamente del número de carbonos. Quiero que vean que aquí, aunque esto sea solamente para alcanos, esto se usa en todas las sustancias que contienen carbonos. Entonces, quiero que miren la primera parte de cada prefijo. Por ejemplo, si es un solo carbono será met, si son dos carbonos será et, si son tres será prop, y así sucesivamente hasta llegar al infinito y más allá, dependiendo de qué ejercicios les vaya a colocar. Ustedes se lo pueden aprender o en su defecto pueden trabajar esto usándolo con ayuda de la tablita. Como estamos de modo virtual, no tienen problema con revisar una tablita como esas en las que se indican, dependiendo del número de carbono, cómo van a llamar al compuesto. ¿Vale? ¿Qué más les puedo decir? Hay una cosa que se llama la cadena principal, que es como la cadena más larga de todas y es como el centro, como el esqueleto de todo. Y a partir de ella muchas veces se pegan a esa cadena principal una cierta cantidad de ramificaciones pequeñas, de radicales pequeñas, es decir, una cierta cantidad de carbonos pequeños a los que nosotros podemos llamar radicales. Por ejemplo, en los alcanos, el metano sería como si fuera nombrarse una cadena principal, pero si este mismo carbono solito está, por ejemplo, con una cadena grande, se le llama metil. Lo mismo al etano se le llamaría etil, al propano se le llamaría propil o isopropil, y aquí empiezan a aparecer los famosos isómeros. Y el butano también tiene varios, butil, cerbutil, terbutil, bueno, tiene varios. Esos son los radicales, los que cuelgan de alguna manera, los que sobresalen de una cadena principal. Aquí tenemos otros, isobutano, por ejemplo, isobutil, terbutil. Del isopentano podemos tener isopentil o terpentil, del neopentano, neopentil. Del isohexano, isohexil, pero yo prefiero muchas veces dibujarlos acá, todos en general, para que ustedes vayan mirando el nombre de cada uno de ellos. Es que luego se van a tener que usar, por eso los hacemos así. Yo voy a asumir que esto es una cadena principal.
Y a partir de esa cadena principal voy a sacar ciertas ramificaciones. Esas ramificaciones son los radicales o cadenas laterales. Cuando está solito, y mire que sale de la cadena principal, hace un enlace con el carbono de la cadena principal, se le llama metil. A este se le llama etil. A este de acá se le llama propil. ¿Listo? Y luego del propil empiezan a aparecer los isómeros del propil. Entonces, por ejemplo, a este se le llama isopropil. O a este se le llama butil normalito. Ay, aquí me pasé. Esto parece un butil. Propil tiene solo 3. Butil tiene 4. También existe el isobutil, que viene siendo más o menos así. ¿Listo? De el butil hay varios, no solamente está el famoso butil, sino también está el terbutil, el secbutil, y vamos a mirar cómo es eso. Entonces aquí ese sería isobutil, butil, isobutil, propil, isopropil, etil. Y aquí sería el secbutil cuando sale del carbono 2. Porque viene, sale, nace del carbono 2. Y también está el terbutil, que sería así. ¿Cómo era que se llamaba este? ¿Secbutil, profe? Secbutil, muy bien. Secbutil. ¿Y este de acá? Terbutil, profe. Terbutil, muy bien. Listo. Bueno, hasta aquí llevamos los del butil. Butil, isobutil, secbutil, terbutil. Ahora, cuando ya aparecen 5 carbonos, también aparecen más isómeros. Entonces, dibujo aquí el normal. ¿Cómo se llamaría el normal? El lineal. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 5. Pentil, profe. 5, entonces se llamaría pentil, perfecto. Y aquí vamos a usar algo que se llama el neopentil. Le voy a llamar a este. ¿Listo? Si hay neopentil, también hay isopentil. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es el terpentil. Este es el isopentil. Ah, no. Sorry. Aquí dije que era el neopentil. El terpentil también existe, pero tiene otra forma que la voy a dibujar aquí.
Ese sería el terpentil. Y aquí el neopentil. Y me falta uno, que sería el secpentil. ¿Vale? Listo. Estos son los radicales como más frecuentes que vamos a encontrar. ¿Qué opinan? Profe, la línea negra indica, o sea, el zigzag, La cadena principal es la lo que cadena. indica. Sí, Eso exacto. indica, o sea, pero la posición en la que esté también vale. Es decir, por ejemplo, el pentil solo puede iniciar en la segunda cadena, en la quinta cadena, ¿cierto? No, lo de 5 es porque tiene 5 carbonos, Ah, pero puede ya puede iniciar en estar ubicada en cualquier posición de la cadena esta es la principal. mía. Esto lo coloqué yo, fue como para que vieran de forma general cuáles son los radicales con los que posiblemente se pueden encontrar, pero estos radicales están ubicados donde sea. No hay como un lugar específico. Bueno, entonces, listo. Esos serían los radicales más importantes. Yo les aconsejo que los apunten. Me dicen cuando ya. Profe, ¿cómo lo diferencia uno o sea, cómo uno sabe cuando es CH2 o CH3? Ah, ok. Recuerden que yo cuando les explicaba lo del carbono, les decía que el carbono tenía por obligación que tener siempre 4 enlaces, ni más ni menos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, coloca un carbono y no hay nadie más alrededor, sino que está, por ejemplo, conectado a este carbono de acá, estos son puros carbonos, yo sé que lo que le sobra de enlaces son 3, así que yo asumo que esos 3 enlaces los hace con los hidrógenos. Entonces, cuando ya no tengo más con quién conectarlo, conecto el resto con los hidrógenos. ¿Cuánto es el resto? Hasta 4 enlaces. Máximo 4 enlaces debe tener cada carbono. ¿Sí? No. No sé si me haga entender. Cuando uno construye una cadena, ¿puedo borrar aquí? Ok. Cuando yo construyo una cadena, no importa el número de carbonos que tenga, supongo esto. Yo, bueno, ya sé las conexiones con los demás carbonos, pero yo sé que este carbono de acá y todos los carbonos deben tener 4 enlaces. Entonces yo pongo el resto de los enlaces con hidrógenos. Por ejemplo, a este solo le faltaba un enlace porque ya tenía 1, 2 y 3. Este lo mismo, tiene 1, 2 y 3 y solo le falta un enlace con hidrógeno. Este tiene 2, así que yo pongo 2 más con hidrógeno y este solo tiene 1 con carbono, así que el resto lo pongo con hidrógeno. Y de esta manera construyo la molécula.
¿Sí me hago entender? ¿Esto qué traduce? Esto traduce CH3, viendo acá, CH, CH, aquí va CH2 y aquí va CH3. ¿Cómo iría aquí? Este y este carbono de acá. ¿Cómo irían? A ver si me hice entender. ¿Cuál carbono? Este y este. Ahí. O sea, ¿con cuántos hidrógenos? Sí, ¿Con uno y uno? 2, profe. dos. El primero con 2 y el otro con 3. Ah, sí. Juan, y tiene que Para sumar 4. completar los 4 le faltan 2 y para completar aquí 4 le faltan 3. Bien. Pero haga otro. ¿Otro? Sí, otro ejemplo. ¿Cuántos hidrógenos debería poner aquí, 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 aquí en todos ellos? En el primero debería poner 3. Muy bien. En el Y en el segundo, segundo, 2. muy bien. En el tercero, solo. Ajá. 2. ¿Solo uno? Tiene 1 y Ah, sí. 2 y le faltan 2. En ese también 2. Ok. Aquí. En ese 3. Muy bien. En ese 3. Y aquí. 3. Y aquí. 3. Esos ya están completos. Entonces ese 3. Perfecto. Sí, ya, eso es todo. ¿Sí se entiende? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar ahora sí cómo escoger la cadena principal. Y para escoger la cadena principal pues tenemos varias normas. No son como reglas, sino como tips para ir escogiendo la cadena de acuerdo a lo que estemos mirando. Entonces, la primera regla nos dice, la de mayor longitud, es decir, la que tenga mayor número de átomos de carbono, esa es la cadena que siempre vamos a intentar escoger para alcanos, la que sea más grande de todas. Vamos a ver, elección de la cadena principal, la que tenga el mayor número de átomos de carbono. ¿Cuál de todas ellas tiene el mayor número de átomos de carbono? La que está La que sugiere, CH2. toda la parte de abajo, profesora. ¿Por dónde inició, mejor dicho? A enumerar. Por arriba, profe, Sí. que tiene 8. Por arriba porque tiene 8. Por arriba, por aquí. Sí, señora. Ok, entonces enumeremos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. ¿Esa es la más larga? Sí, ¿Y profe. por qué no la hacemos al revés? De donde está el 8 hasta donde está el 1. Porque Porque está esa es más la cerca las siguiente, ramificaciones. por la siguiente regla que usted va a explicar. Ok.
porque está más cerca a las ramificaciones. Esta está más cerca en el carbono 4 a la ramificación. Si lo hago de abajo hacia arriba, ya no va a estar en el carbono 4, sino más lejos. Y es importante que estén lo más cerca a los radicales. Entendí. Si lo hago como está aquí, en el carbono 4 va a haber una ramificación, ¿sí? Sí, profe. Entonces tengo, si lo hago al revés, quiero decir, dígamelo como morado. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya la ramificación, que es un etil, no estaría en el carbono 4, sino en el carbono 5. La regla también nos dice que cuando nosotros enumeremos, procuremos que quede lo más cerca posible esos radicales o esas ramificaciones al carbono 1. ¿Listo? Entonces, por eso, la cadena de mi elección va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. O sea, esta viene siendo mi cadena principal. Y este viene siendo mi radical. Les voy a ir dando tips de cómo nombrar, pero todavía no nos vamos a encargar de nombrar, por favor. Entonces voy a colocarles más o menos. Cuando uno nombra, lo primero que va a escribir es la posición en la que están los radicales. Si no tiene radicales, no hay problema, solo nombra la cadena principal. Nuestra cadena principal es la que está en amarillo y la que está enumerada, pero nosotros sí tenemos radicales. El radical es un etil. Esto es un etil. Entonces vamos a nombrar primero la posición, que es el carbono 4, luego el nombre del radical y finalmente el nombre de la cadena principal, 4-etil octano. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo formó este 4-etil octano? ¿Cómo dices? ¿Dices que todavía eso no nos tenemos que meter con el nombramiento o sí? No, todavía no. Pero si tienen preguntas de esto, no importa. Se las aclaro de una vez. Sí, porque sería, bueno, lo octano lo entiendo, pero ¿por qué 4? El 4 por la posición del carbono. ¿De dónde nace esto? Mire mire el enlace. Sale del carbono 4. ¿Sí lo ves acá? Sí, sí. Quiere decir que ese radical nace de ese carbono. O sea que si lo hubiéramos hecho al revés, iniciando desde abajo, nos quedaría con diferente nombre, ¿cierto? Y mal. Seguramente nos hubiera quedado 5-etil octano octano. y eso sí estaría mal. Listo. Muy bien, muchachos. Siguiente regla. Bueno, acá le especifican todas las posibilidades con la cadena principal. Siguiente regla. Aquella que tenga, obviamente, la cadena principal más larga, pero que tenga el mayor número de radicales. ¿Cuál escogerían? Ni idea. ¿Por dónde? ¿Cuál sería la más larga para ustedes? No sigan la regla. ¿Cuál es la más larga? Escojan la más larga. Profe,
creo que de arriba, o sea, CH3, CH2, CH2. Y bajamos al CH, ¿o no? Desde ahí, sí, señora. Porque ahí cuento 8. Pero pues no sé si me queda bien. 6. Y ahora, ¿sigo derecho o corto? No, sigue derecho. ¿Y esa, la de abajo podría ser una ramificación y la otra también? ¿O es que no sé, no recuerdo mucho el tema? Voy a encerrarles voy a encerrarles la cadena principal, la voy a señalar para que noten quiénes son las ramificaciones. Todo lo que no esté dentro de este color es una ramificación. Ahora sí pueden ver las ramificaciones. Sí, señora. O sea, es más o menos como lo extra de la cadena, o sea, lo que está de más. Eso es una ramita, como tener un árbol y las ramitas. No sigue una secuencia, bueno, la cadena. Pues. Profe, y ahí la ramificación de CH3 y CH2 quedaría como la otra. 4-etil octano, ¿no? El nombre, Sí, señora. el nombre lo hablamos, todavía no. Ok. Tomémoslo un poquito con calma el nombre porque él se va a ir construyendo poquito a poco. Pero lo que sí vamos a ver es lo siguiente. Yo tengo otra propuesta. Para mí la cadena principal es esta y ustedes me van a decir por qué según la regla que estamos nombrando. ¿Por qué esta y no la que ustedes me decían? Porque tiene más ramificaciones. Porque tiene más ramificaciones, exactamente. ¿Cuántas Ah, la ramificaciones otra solo tiene tiene esta? 2. 3. 3. Y la 3. otra solamente tenía 2. Esta Ah, tiene 3 y la otra tenía 2. Por eso la entonces, preferencia es esta, la que se debe seleccionar. o sea que cadenas laterales significa ramificaciones. Exactamente. ¿Listo? La profe, papá, ¿por qué? Sí, señora. Ahora, ¿cómo nombrar a esto? De abajo hacia arriba, profe. La enumeración era de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué de abajo hacia arriba? ¿Qué me quiere decir? Porque la Para que primera las ramificación se halla en ramificaciones, la segunda. Porque la más cercana, que sería esta de acá, ¿cierto? Estaría en la segunda y de arriba hacia abajo sería muy distante. ¿Cómo lo llamaría? Tengo los siguientes radicales. Los voy a encerrar. Etil, nuevamente tengo un etil y finalmente tengo un metil. ¿Cómo los llamo? A ver, yo diría lo siguiente. Coloco la posición de los etiles. Primero lo debo hacer en orden alfabético porque ya tengo más de un radical. Entonces voy a decir 3,5 dietil. ¿Listo? Luego digo 2-metil, 3,5 dietil, 2-metil. Y finalmente digo octano. Uso la palabra dietil para indicar que el etil está repetido 2 veces. Uno en el carbono 3, el otro en el carbono 5. Luego digo 2-metil para indicar que en el carbono 2 hay un metil. Y finalmente octano, que es el nombre de la cadena principal. ¿Sí está bien? Si puede colocar dos etiles, ¿cierto? 2 etil en vez de 10 etil. Okay. 2-etil. ¿Cómo? En vez de dietil,
2-etil se puede formar. No. Los prefijos son di, tri, tetra, hepta, octa, nona, deca. Esos son los prefijos. No otros. Profe, ¿por qué empezaste ¿A con enumerar de el, abajo hacia arriba? Ok. o sea, empezaste con el 5, luego con el 3, luego con el 2? Ajá, sí. ¿Por qué dije 1, 2, 3 de abajo hacia arriba? ¿O No, o por qué sea, que ¿por empecé qué no empezamos? nombrando el 3,5? Exacto, ¿por qué no empezamos Ah, nombrando el ok. 2 metros? Porque no se organiza por los números, o sea, por los carbonos, sino por la No es cantidad, porque por el esté más nombre, cerca. ¿no? Lo organizo, el nombre, ¿no? No la enumeración. El nombre se da por el orden alfabético. No me importa que el dietil, que es el primero por la E, esté el 3 y el 5 después que el 2, porque yo no voy a fijarme en eso, sino voy a fijarme en etil y en metil, la E y la M. Por eso los organizo de esa manera. ¿Sí? O sea, si por ejemplo hubiera un butil, empezaríamos con el butil antes que el dietil, el etil, perdón. Sí, claro, si hubiera un butil, no importa que estén, supongamos que estuviera en la posición 7, entonces coloco Ah, 7 listo. butil, no importa el número entre comillas, no importa para ordenarlos en el nombre, ¿no? Alfabéticamente. Listo. Siguiente regla. Bueno, acá está. Aquellas cuyas cadenas laterales tengan las posiciones más bajas. Esta es la regla en la que siempre he insistido que debe enumerarse buscando siempre que ocupe el menor número de las posiciones, es decir, que esté más cerca el carbono, que estén más cerca los radicales al carbono 1. ¿Cuál sería la elegida para usted, para cada uno de ustedes? Piensen en lo primero. Eh, empezaría desde el CH3, de arriba, Hay muchos CH3, de arriba, el de arriba. pero hay dos arriba, el de la derecha o el de la izquierda. Mm, no, no sabría. El de la izquierda. O sea, este. Empezaría aquí. No, Profe, no, yo no, no, empezaría mentira, desde el mentira. otro, el de la El de derecha. la derecha. El de la derecha, sí, sí, Profe, yo sí. empezaría por el de la derecha. Exacto, porque entonces ya no tendríamos la más larga. Empiezo 1, 2, Sí. 3, ahí digo, 3, 4, 5, y luego ¿qué hago? A la derecha. Sigue a la derecha, profe. Sí, a la derecha. Ya quedan 8, creo. Bien, voy a colorear aquí la cadena principal. Profe, No mentiras, profe, espere. Ajá. profe, pero igual hacia el otro lado también se podría, ¿no? De poder se puede. El Quedarían los detalle es mismos cuál 8. es el mejor, cuál es el correcto. ¿Cuál sería el correcto? Sí, ese profe, porque hay un CH3 hacia abajo. Entonces, la enumeración al revés. ¿Por qué nos quedó mal la numeración del anterior? ¿Y por qué esto está bien? Porque abajo está más próximo en el segundo, en cambio arriba empieza desde el tercero. Perfecto. ¿Qué? Está el más próximo, el CH3, está más cercano, quiere decir ella, está más cercano este radical al carbono 1, que si lo hago de para acá estaría en el tercero, ese radical. ¿Quiénes son los radicales? CH3,
CH3 y este de acá. ¿Se entiende? No, yo no comprendo. Paciencia, paciencia. ¿Qué no entendió? Y lo repetimos, no importa. La numeración, ¿por dónde empieza? O sea, como si la Tenemos dos empezamos opciones, de... ¿cierto? Que empiece Sí, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si lo empiezan de arriba hacia abajo, como lo habíamos planeado antes, voy a colocar aquí en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En dónde aparecería el primer radical? arriba. O sea, Dígame el número del carbono. en el 6. Perdón, en el 3. Y si lo coloco de abajo hacia arriba, ¿en dónde aparecería el primer radical? En el 2. Ah, es el que esté más próximo al primero que utilicemos. Exacto, el que esté más cerca. Ahora sí entendí. Entonces, por eso el de arriba hacia abajo no nos servía y lo eliminamos. Ah. Listo, ya lo tenemos así. Ahora, ¿cómo me sugieren llamarlo? ¿Cómo se llama este radical? Metil. Y este, metil. Y este, ¿Y el de el la izquierda, butil? es un butil así Terbutil, a no secas. mentira. Butil. Terbutil. Mm. No, Butanol. profe, ¿Qué este qué? sería Butanol. ¿Cómo que butanol? No, profe, se Butano, llama perdón, tebutil. butano. Tebutil. Acuérdese que como son Testobutil, butil, radicales, butil. terminan en il. Como son radicales, terminan en il. Tebutil, profe. Sí, es ese. Yo les ¿Cuál? dije, cópienlo, cópienlo. Profe, ¿cómo es el terbutil? ¿Cómo es el qué? ¿Me puede recordar cómo es el terbutil? Porque mire que lo confundí. Listo. ¿Cómo distingo al secbutil? Voy a volver acá. Ah, tiene solo un CH, un carbono. Sec viene de la palabra secundario. Este viene siendo su butil, ¿cierto? Sabemos que es butil, obviamente, porque tiene 4. Pero ¿cómo sé que es un sec? Sencillo, porque arranca desde el segundo carbono, se conecta a la cadena principal. Mírenlo ahí. Compárenlo con el que les mostré allá. Arranca desde el segundo carbono. Por eso es importante que copiaran los que yo les di para que los lograran distinguir aquí. Yo ahí se los colocaba que la cadena principal era así y luego les decía que arrancaba desde el segundo carbono y les decía así. Arranca desde el segundo carbono. Así se los dibujé. Esto es exactamente lo mismo. Arranca desde el segundo carbono. O sea, sale de la cadena principal a partir de su segundo carbono. Ah, pero ¿cuál es el segundo carbono ahí? Pues el del radical, no estoy hablando del carbono de la cadena principal, sino si yo tuviera 1, 2, 3, 4, siempre va a arrancar desde el carbono 2 del radical. O mírenle la Ah, formita, siempre va a ser igual. ¿Desde dónde se conecta? Desde su segundo desde el carbono. sí. Listo. Por eso se Entonces, llama sec-butil, que viene de secundario. ¿Vale? vale, déjeme copiar, profe. Tranquilo, copia.
¿Ya puedo pasar? Pero el nombramiento Ah, ¿cómo lo nombro? Entonces sería, quedaría bueno, ayúdenme, ayúdenme. dos Profe, comas. esa era mi pregunta, si el de que sale del 4 es sec-butil, ¿iniciaríamos con los metil? Sí, Es que aquí está el detalle, que todavía no hemos visto nomenclatura. Lo único que estamos viendo ahora es seleccionar la cadena principal. Para la nomenclatura y reglas. Entonces lo dejamos ahí, ahorita nos regresamos a nombrarlo. ¿Listo? vale. O se los podría dar de una vez, pero quiero que miren primero la regla. Y la última regla, que es muy loca, me dice lo siguiente. Cuando usted tenga todo igual, como en estas dos cadenas, miren esta cadena. Miren esta cadena. Ambas tienen 9 carbonos, ambas tienen 6 cadenas radicales, 6 laterales o 6 radicales. Ambas están en las posiciones 3, 4, 5, 5, 6 y 7. O sea, aparentemente es la misma, entre comillas, no es la misma cadena, pero son idénticas en sus características. La única diferencia es el tamaño de cada una de esas cadenas. Por ejemplo, en el carbono 3, el tamaño de la cadena que está en rojo es un solo carbono, por eso le colocan aquí 1. En el del carbono 4 también es un solo carbono y así hasta que en la última, la del carbono 7, tiene 7 carbonos de la que está en rojo. 3, 4, 5, 5, bueno, la del carbono 5 en realidad es la que va a aparecer con 7 carbonos. El tamaño de la cadena lateral importa en el caso en el que ya nos toque definir por dos cadenas laterales, 2 cadenas principales que son igualitas en muchas características. Pero de este tipo de ejercicio no sale mucho. No sé, digamos, no es muy frecuente. Entonces quiero que se den cuenta que cuando 2 cadenas tienen exactamente la misma característica, definimos la selección de la cadena solo por el tamaño de los radicales. La que tenga los radicales más grandes, esa va a ser descartada. Y se va a seleccionar la que tenga los radicales más pequeños. ¿Se entiende? No entendí, profe. Si tengo 2 cadenas, como la que está en azul y la que está en rojo, voy a seleccionar aquella que tenga primero el tamaño más grande. Entonces miramos, ambos tienen igual tamaño. Segundo, la que tenga el mayor número de cadenas laterales. Las miramos y ambas tienen el mismo número de cadenas laterales. Tercero, las posiciones. Quiere decir que las que estén más cerca al carbono 1, los radicales más cerca al carbono 1 son los que se deben seleccionar. Pero vemos que las posiciones son idénticas en la roja y en la azul. Entonces, lo único que nos queda para poder decir esta es la cadena principal y la otra no, es el tamaño de la cadena lateral. Entonces, si yo tengo un metil y en la otra tengo un isopentil, por ejemplo, mientras que en la otra tengo un metil o un etil, por ejemplo, y tengo un terbutil, voy a escoger las más pequeñas, la que tenga las cadenas laterales más pequeñas. ¿Sí me hago entender? Ya, profe. Creo que sí. O sea que en este caso sería la roja, la que tiene la No, más la azul. La azul porque miren, 3, 4, 5, esa es la Natural. posición. Porque esta tiene una cadena, la más grande que tiene es de 6 carbonos, el radical. Mientras que el radical más grande de la que estaba en rojo es de 7. Entonces por esto se descarta toda la que está en rojo. Pero ¿dónde están los 6 El de radicales? 7, mírenlo acá. Busquemos el de 7 carbonos. Miremos la que está en rojo. Voy a darle atrás. La que tiene 7 es este radical. Si ven que es bastante grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tiene 7. Ahora miremos la que está en azul.
Pero esta no tiene 4, ¿no sería esta? Yo estoy hablando de la más grande de todas, la más grande, grande, grande. Profe, Ahora, pero tiene 6. ¿quién? O no sé si estoy contando mal. La del azul tiene 6. Por eso, la de azul tiene 6, por eso se escoge como cadena principal, la otra tiene 7. Voy a marcarles la que es principal. Ay, profe, no estaba en redín. Es que se ve complicada Porque la no se supone estructura. que es la más larga. Todas son iguales de larga, las dos. Esta es la No, principal, la que tiene azul. me refiero a... O sea, no me refiero a la cadena, sí me gusta. En el otro tenía 7 y en este tenía 6. 7 es mayor que 6, o sea, no sé, me enredé. No, yo también me enredé. Entonces no siento que tendría que ¿Me ser la perdí, azul, profe? sino la roja. Entonces no sé, explíqueme bien porque me enredé en esa parte. Es que, profe, mire, o sea, usted nos dice que este es que no, con el puntero no se puede. Bueno, donde empieza el resaltador amarillo, esa tiene 7 radicales, ¿cierto? Tiene 6 radicales. Pero Se los encierro. 1, 2, Se los 3. voy a colocar con resaltador verde. Este es uno. Este es otro. Todo esto es otro. Esto de acá es otro. Este de acá es otro. Y este de acá es otro. ¿Cuántos hay? 6. 6. ¿Listo? ¿Y dónde está? Ahora cuenten el tamaño de cada radical. Este tiene un solo carbono. El de acá tiene 2. El de acá tiene 1, 2, 3, 4. ¿Listo? El de acá tiene 1. El de acá también tiene 1. Pero el de acá, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya ven el 6 que les digo? Ok, pero no dices que es con el que sea más pequeño. Por eso ella es la cadena principal. Comparamos con la otra, Ah, ya entendí. Sí, pero sí, tengo 6. que sí, porque es eliminar. que la otra tiene 7. La otra tiene 7. Exacto. Borro Y esa esta. verde de Entonces, la esquina no tiene 4. ¿Cuál tiene 4? La de la esquina izquierda. ¿Sí? Pero el problema no es ella. El problema es que el problema es la más grande de todas. Voy a o sea, eliminar. se tiene que encontrar una más grande. Se descarta la que tenga más grande el radical. Borro esta. Voy a dejarla aquí sin nada. Ahora voy a señalar lo mismo. Esta no va a ser mi cadena principal, ¿ok? Pero voy a mostrarles dónde están los 7. Esta, si esta fuera la cadena principal, los radicales serían los siguientes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También tiene 6 radicales. ¿Cuál es la diferencia? Que este radical tiene 2, 4, 6 y 7 carbonos. Y al tener 7 carbonos, es mucho más grande que la otra que máximo tenía 6. Ah, o sea, es que eso es lo que tenías que decir. Agarramos de todos los radicales y agarramos el que más tenga, ¿sí? Y lo comparamos con la otra cadena del que más tenga y el que menos tenga de esos dos es el que es. Sí, exacto, pero eso ya es en un extremo máximo. Es probable que yo no les ponga un ejercicio de estos, a menos que me quiera, no sé, vengar o algo, porque es muy complejo. Yo necesito es que aprendan a nombrar bien. Profe, o sea, que el Sí, eso va en el parcial, ¿cierto?
Sí, claro. Entonces, Pero mi pues parcial yo solo no va a les ser voy a nombrar colocar por y partes, ¿sí? enterrar y ya. Para mí el parcial es nombre. Ya que ustedes seleccionen la cadena principal y demás, eso es algo que debe estarse, que debe hacerse. Sigamos porque hoy no vamos a hacer el quiz y a mí sí me interesa hacer el quiz. Siguiente, vamos a seleccionar los números. Esto ya lo hemos dicho, siempre van a seleccionar el que esté más cerca al carbono 1, el radical más cercano. ¿Cuál seleccionarían ahí? No piensen tanto, ustedes pueden. Lineal, profe. El radical más cercano al carbono 1. ¿Cuál seleccionaría, mejor dicho? Uy, no se demoren en eso porque me preocupan. Profe, lineal, o sea, derechito. Perfecto, listo. Ahora, izquierda, derecha o derecha, izquierda. De izquierda a derecha. Ah, no, mentira, estoy. Ahí. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Así? Yo creo que sí, profe, porque habría más ramificaciones cerca. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. profe, sí. Sí, efectivamente, porque las ramificaciones están En la más otra cerca. estaría en el 2 y la 4. En el otro, exacto. Si uno mira el primero, pues dice, ah, no están iguales, pero si mira el siguiente radical, sí nota que le conviene más colocarlo de derecha a izquierda. ¿Cómo llamarían a este compuesto? Este sí es muy fácil de nombrar. Sería 2,3,5 trimetil. Ajá. Trimetil, Et- ¿te falta algo? Cadena Hexano. principal, Trimetil, Hexano. ajá. hexano. Muy bien. Hexano. Hexano. Exacto, está bien. Listo. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un dilema? Por ejemplo, tengo esta, y si yo lo hago de derecha a izquierda, los radicales van a estar en las posiciones, voy a colocarlo aquí, 1, 2. Ahora voy a colocar aquí, sería la contraria. Sería la posición, si lo hago de izquierda a derecha, la posición 4 y la posición 7. Y si lo hago de derecha a izquierda, sería la posición 4 y la posición 7. Aquí no está afectando la posición de los radicales. Entonces, yo debo seleccionarlo por orden alfabético. ¿Orden alfabético de quién? Del radical. Esto es un etil y esto es un metil. ¿A quién selecciono primero? Al Metil. 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 Al que va de izquierda a derecha porque tiene que ser el etil con Etil. E primero. Profe, y entonces la regla que de lo que tenía menores carbonos. Eso es cuando tengo dos cadenas que son absolutamente igualitas, pero quiero decir, si usted la mira de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ambos van a tener el mismo número de carbonos porque la cadena principal va a ser la misma, esta. En el otro, las cadenas eran dos cosas diferentes. Esto es la misma cadena,
Solo estamos definiendo si vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Dale, profe. Bla, bla, bla. El nombre, por fin. Entonces, para el nombre, colocamos primero los localizadores. Quiere decir, el localizador y el radical. El localizador es el carbono donde está ubicado ese radical. Se anteponen los nombres de los sustituyentes por orden alfabético acompañado de su localizador o la posición. Entonces, aquí tenemos esto es lo que ustedes van a hacer en el parcial. Yo les voy a dar una estructura. Ustedes deben, obviamente, rápidamente, con muchísima agilidad, con máximo 5 minutos por ejercicio, seleccionar quién es la cadena principal. Después de seleccionar bien quién es la cadena principal, la nombran. ¿Cómo la nombran? Colocan localizador, ¿qué es esto? Los nombres, localizador, el nombre radical, localizador, el nombre radical y finalmente la cadena principal. ¿Cómo va el orden? El orden es alfabético, como les decía, no tiene nada que ver aquí el que aquí sea el 3 y luego el 6 antes que el 3, eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es que la E va antes que la M y la M antes que la P. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien, muy bien. Next. Cuando se repiten los radicales, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 metiles, existen prefijos multiplicativos que se le colocan antes de ese metil o ese, para no decir 5 metil, 3 metil, 4 metil, pues uno dice 5,3,4, bueno, 3,4,5 trimetil para indicar, por ejemplo, que hay 3 metiles. Miremos un ejemplo. Hola. Son 5 carbonos la cadena principal y tengo 3 metiles. Uno en la posición 2, el otro también en la posición 2, pero en la parte de abajo, y otro en la posición 4. No digo, ay no, que me da pereza ahí escribir, entonces dejo simplemente 2,4 trimetil. No, hay que escribir 2,2, es la regla, 4 trimetil, y luego sí colocan el nombre de la cadena principal, que es pentano. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Profe, se coloca coma cuando están en el mismo Sí, cuando vamos a hablar del mismo radical. Ah, Sí. listo. Y si no se separa, profe. Que hay prefijos extra a la palabra metil, etil, propil, que son los famosos di, tri, tetra, que son los prefijos multiplicativos, n, sec, terc, iso, neo y ciclo. Resulta que de todos ellos, solamente, para que se lo aprendan, solamente iso, neo y ciclo se alfabetizan, el resto no. El resto no se alfabetizan. Quiere decir que cuando yo tengo, por ejemplo, isobutil, pues ya no lo voy a alfabetizar por la B, sino lo voy a hacer por la I. Pero si yo tengo terbutil, o ter, simplemente sin esa C, ya no lo voy a alfabetizar por la T, sino por la B. Ojo con los prefijos que sí se alfabetizan y con los que no. Son reglas que yo no me las inventé. Fue la IUPAC. Entonces, iso, neo y ciclo sí se alfabetizan. N, sec y ter no se alfabetizan, y todo lo que sea di, tri, metil, para los que se repiten, trimetil, dimetil, dietil, lo que sea, el di no se alfabetizan, sino que lo hacemos por el nombre del número de carbonos. Ejemplo, este de acá. Ahí tenemos la cadena principal, que es lineal, va de derecha a izquierda. Y aquí tenemos los radicales.
en el carbono 5, en el carbono 4, en el carbono 3 y en el carbono 7. Ah, digo 2 y en el carbono 7. Entonces decimos 4 terbutil primero. ¿Por dónde alfabetizamos aquí? El butil. Por la B, muy bien, por el butil. 5 isobutil y ahora por la I. 2,7 dimetil por la N. Porque el di, ni tri, ni tetra, ni nada de eso se alfabetiza. Primero identificamos los radicales que tenemos y luego los ordenamos. Sí, es mejor identificarlos. Ya queda un poquito más claro. Bueno, seguimos. No podemos parar. Nomenclatura de alquenos. Para la nomenclatura de alquenos, tengo que tener en cuenta pues que la prioridad aquí, antes que la cantidad de carbonos, es el doble enlace. Entonces tenemos en la regla 1 simplemente que cambiamos la terminación del alcano de ano por eno. En significa doble enlace. Si hay dos dobles enlaces será dien, porque también se usan sufijos multiplicativos. Si hay tres dobles enlaces será trien y así sucesivamente. En estos ejemplos solo hay un doble enlace, entonces será el eteno porque tiene 2 carbonos, el propeno porque tiene 3 carbonos. Pero en el caso en el de 4, 5 y 6 yo ya tengo que identificar en dónde está ubicado el doble enlace. Pues aquí tengo 1, 2, 3, 4 y sé que está ubicado en el carbono 2. Porque he dicho que es el 2 buteno o el but raya 2 raya eno, como lo quieran escribir. O así o así. Y sobre los ciclos ahorita hablamos. Regla 2. Siempre voy a colocar el primer carbono lo más cerca posible al doble enlace. Por eso empecé de izquierda a derecha, buscando siempre que la cadena sea la más larga, pero que contenga el doble enlace. En este primero no hay problema, decimos que hay un 5-metil, que es este radical, et raya 2 raya eno, o sencillamente 5-metil, 2 hepteno. De acuerdo. Miren el del centro, el ejercicio del centro. El 2-etil-hexa 1,4 dieno. ¿Qué pasa con el ejercicio del centro? Si yo hubiera empezado por aquí, seguramente fuera la cadena más larga, pero resulta que así no se puede. Me tocó empezar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que este doble enlace también esté incluido. No era la más larga, pero sí era la más larga que contenía los enlaces dobles. Y se le llama 2-etil, que este viene convirtiéndose en un radical 1,4 hexa 1,4 dieno. Siempre la enumeración donde indico es dónde empieza el doble enlace. Ahí es donde debo colocarlo. ¿En dónde empieza el doble enlace? En el carbono 1. ¿En dónde empieza el otro doble enlace? En el carbono 2. Uso el di para decir que son dos dobles enlaces y el eno para indicar que son dobles enlaces. Y el último, igual enumeramos y queda 3-propil, hepta 1,4 dieno. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre estas dos reglas? No, señora. Ok. Bueno,
Tengo entonces ahora la regla con los alquinos. Regla 1 también. Voy a enviarles de una vez el taller porque no quiero que se me olvide. Regla 1 para alquinos. Los alquinos responden a la fórmula CnH2n, bueno, toda esta cosa. La cuestión aquí en la primera regla es igualito que en los alquenos, pero usando la terminación ino cada vez que veamos un triple enlace. De la misma forma, después del carbono número 4, es necesario indicar en qué posición está ese triple enlace. Totalmente necesario. Entonces, por ejemplo, en el de los dos de la derecha del butino, uno es 2-butino y el otro es 1-butino, o but raya 2 raya ino y but raya 1 raya ino. Regla 2. Se elige como cadena principal la que tenga mayor longitud, pero que contenga el mayor número de enlaces triples, igual que en alquenos. Enumeramos 1, 2, 3, 4, en el carbono 3, junto con el 4, por supuesto, hay un triple enlace. Eso es un oc3ino o 3-octino, como prefieran llamarlo. Y aquí sería el 1-pentino. Y aquí está mal. ¿Por qué está mal? ¿Qué está mal? Ajá, que está mal. ¿Qué es lo que está mal ahí? No debería estar el 1. No. Dice que hay X, debería ser pen, que son 5. Exactamente. Dice que hay X como si estuvieran 6 carbonos, pero realmente son 5. O sea que el nombre correcto para esta estructura, ¿cuál es? 2 pentino. Bien. Profe, cuando es un 1 es mejor no colocar el 1, ¿cierto? Sino solo pentino. No, es necesario también. ¿Por qué es necesario? Bueno, a veces no se pone y uno asume que es el 1, pero a veces uno definitivamente no lo coloca y dice como, ¿pero qué dibujo? ¿En dónde dibujo el triple enlace? Entonces, Listo, profe. si se coloca pentino, se asume que está en el carbono 1, pero a veces es mejor aclararlo. Listo. Ahora, combinemos alquenos con alquinos, pero antes de eso, pues, cuando hay enlaces múltiples, la regla 3 nos dice que usted debe seleccionar igual donde esté más cerca, como el que está aquí, enumerando por el carbono que estuviera con triple enlace más cercano. Luego, colocando octa el 1,6 diino para indicar que hay dos triples enlaces. Aquí es lo mismo, la diferencia es que tiene un radical, 3-metil, hexa, 1,5 diino. ¿Preguntas de las reglas 1, 2, 3 de alquinos? No hay. Regla número 4. Cuando yo tengo alquenos y alquinos, es decir, dobles y triples enlaces al tiempo en la misma cadena, yo debo saber a quién voy a elegir. Primero, no hay prioridad de elección si ambos están en diferentes posiciones. En este caso, el triple enlace está como más cerca a la esquina y en este caso está más alejado, un carbono más alejado de la esquina del doble enlace. Entre los dos, enumero desde el triple enlace porque es lo más cercano. Entonces queda lo más cerquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedaría hept 5 eno, ¿listo? 1 ino. Mientras aquí quedaría hept 1 eno,
6 hino. ¿Por dónde empecé la numeración aquí? Ojo con esto. Quiero que se fijen. Por el enlace doble. Cuando los dos están a la misma distancia, o sea, los dos estaban en la esquina, tengo el dilema de a quién selecciono, si al doble enlace primero o al triple. Entonces mi consejo es seleccionen al doble enlace. La UPAC dice que hay que seleccionar al doble enlace como prioridad en el caso de que estén cerca, ¿no? A la misma distancia. Ambos igualitos. Selecciono al doble enlace como prioridad porque el doble enlace, digamos, tiene la terminación en y el triple tiene la terminación in, así que finalmente se escoge por orden alfabético. Entonces digo 1, 2, 3, 4 de derecha a izquierda, dándole prioridad al enlace doble. Lo mismo pasa aquí, están a la misma distancia, al segundo carbono, pero selecciono como prioridad al doble enlace. E, raya 2, raya eno, raya 5, raya ino. ¿Se entiende? ¿Por qué? Es que en el primero, ¿por qué se empieza con el 5 eno y no el 1 ino? ¿En el primero? Ah, porque la nomenclatura sí siempre la E y luego la I. En la nomenclatura que es diferente a la selección de la cadena. Empieza con eno. Y luego y al final ino. Sí, en esta siempre, aquí la selección de la cadena principal es una cosa y como uno nombra, siempre va a ser en orden alfabético. Profe, y esto... ¿Ya le duele la cabeza? Sí, mucho que procesar. Y en el primero, ahí empezaste con el triple enlace porque era el más cercano, o sea, con el que se Exacto. iniciaba. Pero cuando los dos Exacto. inician, si escoges el doble enlace, ¿cierto? Exacto. Sí. Tienen que sacar estas reglas muy claritas en el papel. En un papelito aparte, si hacen los ejercicios que yo les envié, van a tener un poquito más de agilidad, aunque es probable que los ejercicios de mi parcial sean más bonitos. Sigamos. Hidrocarburos alifáticos cíclicos. Esto es casi lo mismo, solo que se antepone la palabra ciclo. Miren cómo se interpreta un cuadradito. El carbono, 2 hidrógenos, carbono, 2 hidrógenos, carbono, 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 todos 2 hidrógenos para cada uno. ¿Listo? Esos son cicloalcanos. Miremos. Se antepone la palabra ciclo y luego se coloca la cantidad, o sea, se nombra de acuerdo a la cantidad de carbonos. Por ejemplo, esto es un propano, el de la izquierda, pero el de la derecha, que es un ciclo, se le llama ciclo propano. Profe, qué pena. Cuando tenemos, o sea, cuando se nombra ciclo es porque está encerrado, ¿verdad? Sí, exacto, cuando está encerrado. Eso es un ciclo, cuando está cerrado. Gracias, profe. ¿Listo? Ciclohexano, por ejemplo, porque cada puntica representa un carbono, tiene 6. ¿Y este cuánto tendría? 8. Sería ciclo Octano. Octano. Bien. Aquí yo también puedo tener, si él ya no es como cadena principal, sino que en una cadena gigante está colgadito como si fuera un radical, por ejemplo, en vez de decir ciclopropano, se le llamará ciclopropil. Igual que en el otro, en vez de decir metano, le decíamos metil.
En vez de decir propano, le decíamos propil, y aquí es lo mismo. Ciclopropano se le llamará ciclopropil cuando actúe como radical. Entonces, ¿cómo sería? Si le coloqué la rayita para indicar que es un radical, ¿cómo se llamaría ese como radical? Propil. Ciclopropil. Ujú. Eso sería como un metil, profe. ¿Cómo así que un metil? No, no lo vean como si él fuera la cadena principal, sino como si yo tuviera, a ver y les digo, una cadena principal acá y de repente cuelga de acá. Y él es un radical. ¿Cómo sería? ¿Un pentil? Ciclopentil. Ciclopentil. Ciclopentil, sí. ¿Pen? Pent. 1, 2, 3, 4, 5. Etil. No. Etil. Ciclo. Ciclohexil. Mejor. Ay, que no. Casi que no, pero lo lograron. El hilo a veces se usa, yo uso más el il. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando mi ciclo es cadena principal, pero además tiene un sustituyente? O sea, tiene un radical. El ciclo tiene un radical. Mire cómo lo vamos a llamar. Es el único radical que tiene el ciclo y le vamos a decir que eso es un isopropil porque esto es un isopropil. Y se llamaría isopropil ciclohexano. ¿Cómo llamarían a este de acá? ¿Cómo lo enumerarían? La enumeración, en este caso, como es un ciclo, va en orden alfabético. ¿A quién le pondrían el 1 y a quién le pondrían el 2? El 1 al etil, profe. Ajá, Y el 2 al metil. perfecto. No nos podemos O desviar por sea, otro iría lado. en contra de Entonces, las manecillas del reloj. sí. Uno etil, 2 metil, ciclopentano. ¿Se entiende? Sí, señora. Profe, no entendí, es cómo hizo el orden. Primero la E de etil, luego metil. Lo que les digo es, Dos. la numeración aquí también va con orden alfabético porque es un ciclo, a diferencia de pronto de las cadenas lineales, que sí tendríamos que ver que cuál es el carbono que va a aparecer primero, al de las esquinas, pero no, no, porque como es un ciclo, yo puedo tener la potestad de decir que el 1 para mí es la E y luego la M,
Miremos otro ejemplo. Pero eso ya es de cicloalcanos y cicloalquinos. Aquí, de los ejercicios que les puse, hay varios de estos que sería muy bueno que lo colocaran. Entonces, tenemos aquí el 1 y el 2, luego podría seguir enumerando, por supuesto que puedo hacerlo. Aquí tendría que ir el 3, el 4 y el 5. Pero en el 1 y el 2 los señalan porque son los que tienen los radicales. ¿Por qué de pronto no dije 1, 2, 3, 4? ¿Por qué no lo dije diferente? Porque el 1 y el 2 vienen siendo en orden alfabético los que voy a seleccionar. Primero decidí que fuera la E de etil y luego la M de metil. Aquí no había problema porque para mí siempre el 1 va a ser el único radical con el que comience y el resto no tiene problema de cómo lo enumere. Si lo hago derecha, izquierda, derecha, en contra o a favor de las manecillas, no importa porque ya no me afecta más para el nombre. Aquí 1 y 2, pero si lo hiciera 1 y 2, estaría mal porque en este caso, cuando yo tengo un ciclo, la enumeración cambia y yo lo hago por orden alfabético. ¿Listo? Por ejemplo, entre el doble enlace y el metil hay prioridad sobre el doble enlace. Pues yo ya no voy a enumerarlo por aquí como 1, sino que me toca por acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué no lo hice así? Por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque el metil, que es el radical, me queda muy lejos. Me queda mucho más cerca si lo hago como inicialmente lo puse. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? ¿Cómo lo llamarían? Uno, ¿Uno? Sería 3 metil eteno. No, solo tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 6 es seno. 3 metil. este, Ojo, Sí, profe, estoy contando mal, qué pena. 3 metil. Ciclo. Ciclo Les falta algo seno. importante. Ex rayita 1 rayita eno. O simplemente ciclohexeno. Dejémoslo así para no colocarle el 1, que nos queda muy largo. 3 metil ciclohexeno. ¿Queda claro? Sí, señora. ¿Para todos? sí. Juan Diego ya está resignado. Esto hay que estudiarlo, pues, con los ejercicios que les dije, seguro van a adquirir agilidad. Yo les doy plazo hasta el lunes, no tengo problema. Profe, son Pero por lo todos, menos son 69. pero en el documento dice 102. No. Dije del 1 al 69, ya les aclaro, es del 1 al 69. 6, 9. Profe, pero contestas WhatsApp. Lo intentaré. Hoy es noche de velitas, mañana es festivo. Profe, ¿tienen nota? El taller tiene notas solo para el que lo quiera entregar. Pero si no lo entrega, no tiene nota. Es decir, no se promedia. Solo les aconsejo que para practicar los hagan. Es decir, ni siquiera necesitan hacerlos todos para el viernes.
hagan el primero, del siguiente hagan unos dos, del otro hagan, de los de alquenos hagan otros, de los de alquinos hagan otros, de los de ciclos hagan otros, que son poquiticos, como para que practiquen. Sí, profe, porque tenemos muchos parciales, entonces no nos quedaría tanto tiempo. Y el que lo quiera entregar, lo entrega el lunes. El lunes en la noche, profe, porfa. Está bien. Gracias. Bueno. Ejemplo, 3-metilciclohexeno. Aquí hay otro ejemplo. Miren, en este otro ejemplo es importante que tengan en cuenta que si hay dos dobles enlaces en un ciclo, intentamos hacerlo que queden lo más cerquita posible. Eso sería un 3-metil, ciclohexa 1,3 y N. ¿Se entiende? Y para el otro lado, ¿no quedaría más cerca? ¿Más cerca a quién? El radical. Acuérdense que hay prioridad sobre el doble enlace, antes que cualquier radical. Ah, o sea, que salgan primero los enlaces y luego sí el radical. El segundo enlace quedaría. Exacto. Sería 5-metil ciclohexa 1,3 dieno. pero eso sigue siendo cicloalqueno, ¿cierto? Sí, eso es un cicloalqueno. Esto es uno especial, aparte, llamado desil. Listo. Uno de triple enlace, que no les tengo aquí el ejemplo, podría ser así. 1, 2, 3. Y si tuviera aquí un radical, por ejemplo así, la prioridad para la enumeración sería siempre sobre el triple enlace. Empieza para Recuerden, los números muy importantes que queden seguidos, que usted diga 1, 2, 3, 4. No me vayan a hacer esto, por favor. 1, 2, 3, 4. Porque aquí no hay, o sea, el carbono 1 se está conectando ¿con quién? Con el carbono 5. Eso no tiene mucho sentido, entonces le colocamos siempre 1 y seguido 2 para que se complete el triple enlace. 3, 4 y ese sería el 4-metil. 4-metil ciclohexano, ciclohexino. No son 5. Hexino, Ah, son 6. Sí. Hexino. 6. Ciclohexino para indicar el triple enlace. Ahí no es necesario colocarle el 1. 1 el 5. No, no es necesario. Ya esto no lo vamos a ver porque Gracias a Dios. sería una locura. Sería una locura, pero les pido que iniciemos el quiz ya porque ya es tarde. Y de pronto no alcanzan a prender las velitas por mi culpa. Bueno, profe. 15 minutos tienen para el quiz. Profe, Señora. ¿Usted ya calificó el quiz, el primer quiz? No. Esos son los que... Ah, no, ese no viene automático. No, no he calificado. Ay, Dios mío. Sí. Hay que hacer eso.